Bien, ok, Buenas bueno, tardes, gracias. ¿Qué tal? otra Buenas sesión del tardes. equipo. Don Gustavo nos va a guiar a través de AWS Jam y um, introducción a Code Whisperer. Eso es verdad. Bien, Correcto. sí, o sea, no es Y buenas tanto tardes. Code Whisper, pero vamos a ¿Qué ver. tal? Buenas Sesión del tardes. equipo. Don Gustavo. Ya, ahora sí. Bien, buenísimo. Ok, entonces vamos a utilizar eh, esta sesión de Jam. AWS Jam es una plataforma de Amazon donde se pueden hacer challenges. En realidad, cuando participas de estos eventos que son competitivos, esta es la plataforma, ¿no? Pero en este caso vamos a usar la misma plataforma, el mismo formato, solamente que ahora somos solo nosotros. Entonces no estamos compitiendo contra nadie. Pero bueno, aquí, digamos, aquí aparece, ¿no? ¿Cuáles son los detalles de la misión? Estás dentro de AWS Jam y has sido seleccionado para participar en esta sesión de Jam. Hay algunos desafíos, van a haber tres desafíos y cada uno representa un escenario diferente dentro de una categoría específica o tópico. Y necesitamos meternos dentro del problema, implementar una solución y solucionar estos desafíos para ganar puntos. Y cada desafío tiene un laboratorio dedicado, ¿no? Para resolver el desafío. Hay, Normalmente hay un límite de tiempo. En los eventos que son en persona, normalmente son 2, 3 horas. En este caso, como solo somos nosotros y es una sesión a través de Skill Builder, entonces tenemos 8 horas para completar tres desafíos, ¿no? Eh, y después de que comenzamos un progreso en un desafío, se abre un ambiente o sea, es una cuenta de Amazon que se mantiene activa por 4 horas o hasta el deadline, ¿no? Y el deadline, como hemos abierto ya esta sesión de Jam, se nos cierra el 1 de abril de 2025. Entonces tenemos bastante tiempo, tenemos más de un año, pero bueno, para este challenge tenemos 4 horas para cada uno de los laboratorios. Y bueno, hay un score para pasar y puedes tener tres intentos. Entonces, esas son las reglas y bueno, en los eventos exactamente así aparecen los desafíos y aparece con su nivel de dificultad, como podemos ver. El primero es easy, el segundo es nivel medio y el último ya es más difícil, ¿no? Entonces, en este primero nos habla un poco que va a ser un tema de DevOps, el segundo va a ser Code Whisperer y el segundo va a ser más de networking, ¿no? Pero claro, la idea es adentrarnos un poco con Code Whisperer y ver cómo nos puede ayudar. Entonces, a ver, vamos a hacer el primero. Dice, trabajamos como un developer de tiempo completo en una compañía y mientras conocemos varios lenguajes de programación, hay un dominio emergente en el que pensamos que podemos mejorar nuestra expertise que es todo lo que es cloud. Entonces, recientemente el CIO, el Chief Information Officer, ah, se enteró de Code Whisperer y nos pidió que exploráramos antes de introducirlo al equipo de desarrollo. Entonces, entusiásticamente aceptamos este desafío para responder a estas preguntas. ¿Qué es Code Whisperer y qué rol tiene Cloud9 en este contexto? Eh, y bueno, entonces aquí, una vez que seleccionas cuál, podríamos ir por el más difícil primero, pero vamos a ir por este primero introductorio. Vamos a abrir el desafío y dice, ¿no? Trabajas es lo mismo que acabamos de leer y aquí hay dos tasks, ¿no? O sea, normalmente cuando hay un desafío tiene tareas. Entonces, cada una de estas tareas que tenemos que resolver nos da 40 puntos. Entonces, bueno, vamos al task uno y cuando estamos listos para comenzar le ponemos Start Challenge, ¿no? Start Challenge significa que ya estoy en modo competición y empieza a correr el tiempo. En ese momento ya empiezo a resolver el desafío. En este caso, el primer task es Amazon Code Whisperer, es una
como un colega de codificación que genera código en tiempo real, sugerencias de código y que está integrado con ambiente de desarrollo, ¿no? En este caso ahí nos muestra, ¿no? Se puede integrar con Visual Studio Code, IntelliJ, PyCharm, Cloud9 y la misma consola de Lambda. En este caso, es el Cloud9, es un IDE igual de Amazon y dentro de la misma consola de Lambda tiene ahí un mini entorno de desarrollo y también se lo puede activar. Y tiene soporte para todos estos lenguajes, ¿no? Python, Java, JavaScript, TypeScript y C Sharp, hoy por hoy, ¿no? Sin embargo, no lo menciona aquí, pero también tiene soporte para código de infraestructura como código, ¿no? Eso incluye CloudFormation, CDK, sí tiene eso, Code Whisperer. Entonces, funciona de esa manera, ¿no? Simplemente puedes escribir un comentario donde le decimos qué queremos hacer en inglés. Por ejemplo, subir un archivo S3 y automáticamente Code Whisperer genera todo el código y las librerías que son mejor adecuadas para lograr esta tarea. Entonces, es así. Y el task nos pide si estamos interesados en Code Whisper, podemos ver el demo. Eh, no lo vamos a ver, es un videíto, pero básicamente nos habla un poco de todo lo que acabamos de ver aquí. Pero bueno, la pregunta que hay que responder para este primer task, como es fácil, es solamente una pregunta, no hay que hacer nada en la consola. Y nos dice, Amazon Code Whisperer puede ser usado para mejorar la productividad de los desarrolladores. ¿Cuál de los casos de uso no aplica a Code Whisperer, de estos cuatro casos de uso? Entonces, uno de los casos de uso, el primero es escanear código y para hacer un chequeo de seguridad. El segundo dice ejecutar y testear código sugerido, generar sugerencias de código y el de filtrar código similar a código de código abierto, ¿no? Para que sea usado para entrenar a Code Whisperer. Entonces, por eliminación, a ver, digamos, esto sí sabemos qué hace, ¿no? Generar, eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Genera sugerencias de código. Después, escanear código para hacer chequeos de seguridad. Eso también lo hace, ¿no? Es parte, como podemos ver aquí, el infográfico tiene aquí justamente ese feature también, Security Scan, ¿no? Entonces es parecido a, estas herramientas que se integran con los pipelines de CI/CD y que hacen chequeos de seguridad en el código, ¿no? Como SonarQube, por ejemplo. Entonces, SonarQube también tiene una integración directamente con el IDE, entonces de esa manera funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, tiene este feature de Security Check. Entonces, A y C no es la respuesta. Entonces, está entre B y D. El B es ejecutar y testear código sugerido. El D es filtrar código general similar a data de entrenamiento de código open source. Entonces, yo pienso que es esto, ¿no? Porque la de ejecución y testear, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Solo te da sugerencias, puede hacer chequeos, pero no lo va a ejecutar por ti. Entonces, para, para validar el task, tenemos que ponerlo acá, ¿no? Aquí se pone la respuesta. Entonces, a ver, vamos a hacer, es la B, ¿verdad? Sí, es la B. Enviamos, entonces ahí nos aparece, ¿no? Que está bien y nos ha dado 40 puntos. Entonces terminamos el primero, nos vamos al siguiente. El siguiente nos habla un poco de Cloud9, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona Cloud9? Y nos muestra un poco del entorno de desarrollo de Cloud9, cómo funciona, ¿no? Básicamente, se puede usar Code Commit o cualquier repositorio de código, un GitHub, por ejemplo. Después puedo lanzarlo en una instancia de EC2 o en nuestro propio servidor, ¿no? Este feature no lo conocía. Yo pensaba que solo se puede en Amazon, pero bueno, también se puede configurar en tu propio servidor. Y
realmente luego ejecutas el IDE en una pantalla del navegador. Entonces, el task es para que Amazon Code Whisperer provea recomendaciones en la consola de Cloud9, se debe habilitar los permisos correctos de IAM para tu usuario o para tu rol. ¿Qué política o permiso debería ser agregado en este caso? Y bueno, estas son políticas de IAM y esto realmente no lo vamos a saber si es que no leemos la documentación. Entonces, a ver, vamos a ver aquí la documentación un ratito. Eh, you must ask the Code Whisperer generate recommendations. Entonces, este es el permiso que se necesita IAM, para completar nuestro task. Ups, me mandó a otro lado. Um, Aquí estábamos los dos. Aquí está. Entonces, a ver, voy a volver a abrir. Era el Code Whisperer Generate Recommendations. Entonces, ese es el D. Vamos a mandar la respuesta y listo, ¿no? Entonces, ya hemos completado este primer desafío. Aquí pues te aparece este cuadrito, ¿no? Que te dice cómo categorizas este desafío, si fue difícil. Entonces, bueno, en este caso no fue nada difícil, no solamente era leer un poco de la documentación y entender Code Whisperer, entonces le vamos a poner, digamos, ahí una estrella. ¿Y aprendimos algo nuevo? Sí, porque yo no sabía que se podía correr Cloud9 en tu propio entorno, entonces eso está súper. Entonces terminamos esto y nos vamos otra vez a la pantalla. Aquí ya aparece que hemos completado el Easy, entonces ahora sí vámonos al Medium y a ver, vamos a abrir el Challenge. Vamos a poner Start Challenge y ese tiene un límite de tiempo, ¿no? O sea, la cuenta que vamos a correr, este sí necesita una cuenta de Amazon, entonces solo va a correr hasta las 7:20, ¿no? O sea, básicamente 4 horas desde ahora. Entonces, a ver, ¿cuál es aquí hay igual dos tasks y nos dice, trabajamos para una agencia del gobierno top secret que se llama Any Company GDI, Global Defense Initiative, y un algoritmo avanzado de computación ha sido desarrollado por los operativos de la empresa que va a buscar y encontrar las coordenadas encriptadas de un individuo. Las localizaciones descubiertas típicamente se generan y son retornadas por este algoritmo después de un operativo que navega a una web URL específica. Desafortunadamente, luego de un ciberataque a la empresa en la que trabajamos, el frontend de ese sistema ha sido destrozado. Entonces hay un escenario un poco no realista, pero bueno, o sea, nos han destruido nuestro frontend, y necesitamos recrear esta solución de frontend para que el algoritmo pueda ser otra vez ejecutado y la localización pueda ser accedida. Y bueno, aquí te dicen, no, realmente no necesitas experiencia de desarrollo front-end o ni siquiera experiencia de programación para completar este challenge. Entonces, a ver, vamos a ver. Yo no tengo nada de experiencia en desarrollo front-end, tengo algo de experiencia en desarrollo de scripts, no programación como tal. Entonces, a ver, vamos a ver si realmente es así, utilizando Code Whisperer. Entonces, nos vamos a ir al task uno. Y el task uno es arreglar una función de lambda, ¿no? Entonces nos dice, para que las localizaciones de los individuos puedan ser descubiertas, las coordenadas de la aplicación deben ser estáticas, ¿no? Bueno, deben ser arregladas en este caso. No está funcionando bien. El backend sigue funcionando y está transmitiendo las coordenadas a un bucket de S3 a un objeto llamado location_string_txt, ¿no? Entonces, aparentemente hay un backend que genera las coordenadas y lo escribe a un archivo de texto dentro de un bucket S3. Y parte de la aplicación ha sido destruida, es el frontend, donde el usuario debería poder buscar el website y recibir el contenido de este archivo, del location string.
TXT. Entonces, nuestra tarea es, hay una función lambda que se llama individual finder, que está configurada, pero ha sido corrompida durante el último ataque, ¿no? Entonces, debe ser una función que está, a ver, vamos a ir abriendo la consola. Ah, ¿Alguna vez he visto casos donde hackers les ponen páginas, ya sabes, porno? Tal vez eso puede ser como destruido. en este caso, hasta la función lambda, ¿no? Hasta el código Hasta el base lambda, wow. Wow. pues aquí está, es la han limpiado, ¿no? Está solamente las librerías, que se llama el bucket, está completamente, no hay nada para leer. Entonces, a ver, estamos en esta función eh, y la tarea es arreglar el lambda que está escrita en Python. Esa función necesita leer el contenido de un objeto llamado location.txt dentro de un bucket S3 que está pasado dentro de una variable de entorno que se llama bucket name. Esos dos ya han sido seteados como variables de entorno. Entonces, bueno, aquí ya tiene variables de entorno. A ver si nos vamos a configurations. Environment variables, ahí está, ¿ves? Ya se ha generado automáticamente la variable de entorno que tiene ese bucket S3 y desde ahí ese es el backend que sigue funcionando. Entonces, este es el supuesto frontend donde tenemos que leer y en la sección insertar código tenemos que insertar algún tipo de código para leer el contenido de este objeto y poner en la variable body. Y necesitamos utilizar Code Whisperer para generar el código de Python en la función de Lambda para que nos ayude. Y no necesitamos escribir nada de código. Entonces, a ver, para comenzar, dice, el primer paso va a ser crear, eso es lo que ya hemos hecho, hemos abierto el Lambda, nos hemos ido a la función y necesitamos habilitar Code Whisperer. Para habilitar Code Whisperer, dentro del mini IDE de Lambda. Aquí está, ¿no? Amazon Code Whisperer Suggestions. Ahí se lo habita y ya podemos generar. Entonces, para hacerle trigger a Code Whisperer, en Windows es Alt con C o Opción C en macOS, ¿no? Y Enter para aceptar la sugerencia. A ver, entonces el inventario nos dice, aquí está, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Function, read content from objects, locations is currently used. Um, entonces, la manera en la que funciona la Code Whisperer es dándole instrucciones claras, ¿no? Y aquí le vamos a poner read the content of the object, of the file name variable and set it to the variable body. A ver, vamos a ver qué hace. Ahí pongo Alt con C. Ay, ups, se me fue a otro lado. Wow, wow, wow. Y se me fue a RoboForm. No está funcionando el Alt más C. Bueno, ahí está. Ahí apareció. Ah, Ah, mira vos, qué interesante. ah, no, pero creo que no está funcionando muy bien. A ver, espera. Vamos a poner otras instrucciones. Read the text file in the file now variable
and store content in a body. Where- Entonces, ahí está. A ver. Ahí está. Esto tiene más sentido, ¿no? O sea, está declarando objeto, el object, bucket name, file name, get body, and read. Y, a ver, creo que aquí falta un pedazo más, que es justamente esto, ¿no? Terminar el... Yo creo que esto no está bien la indentación, ¿verdad? Creo que Sí, esto tiene que tiene ser que... aquí, es- así, ¿verdad? sí. Y a ver, le vamos a poner deploy y vamos a ver si funca. Esto es solamente generar un evento de test. Y ahora sí, y a ver. Syntax error in unexpected indent. Está mal la indentación. Ya, espera, creo que Ah, esto. todo el try es Ya, o sea, me la ha en generado excepto el también. código, pero no me la ha puesto bien la indentación. O sea, para alguien que no sabe programar, está un poco complicado. Eso es lo de la indentación, ¿verdad? Debería haberme tal vez en otro IDE es más fácil. Entonces, porque estamos en Lambda, está pasando eso. En, A ver. en, en VS Code funciona bastante bien, de hecho. Ya. Mira esto. Can only concatenate string, not bytes. Entonces, o sea, no está leyendo como string. A ver, esto entonces tiene que ser, o Ahí, sea, lo ahí que está tienes que pasando es, castearlo al object. le está jalando como un objeto, ¿verdad? No como archivo Ajá. de texto. Entonces, variable, started content uh, in a string format. A ver, alt no sé. Mm, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Sí, si le pones lo mismo que antes estaba, pero al final le pones in a body string variable, algo así. O al final, coma, cast it to a string. Variable, no te has comido está bien, está bien, sí. Aunque ahí tal vez no sepa qué es body. In a body Ah, variable. Ya está bien. Está bien. ya, esto es el Ya. decode. What? One line. Es, One esto line. es en un one-liner, lo ha juntado los dos, ¿verdad? Esto nos faltaba el decode. Esto ya no sirve. Ahora sí, a ver. Ahí está. Ahora sí está bien. 200. Entonces, sí, 200 y ahí está leyendo el famoso contenido de ese S3. Entonces, lo que nos ha generado estaba bien, pero claro, es aquí el truco es ponerle un buen prompt. O sea, lo ha hecho bien, pero no le hemos dicho que sea string, que eso era string, ¿vale? Entonces ahí juega mucho también cómo lo vas a hacer. O sea, ya está bien que no sepas programar, pero tienes que saber qué, qué es lo que estás haciendo.
Tienes que los saber tipos de cómo pedir. objetos. Tienes que saber cómo pedir, ¿verdad? O sea, nos daba el objeto, pero es un objeto de texto. Entonces, por eso había que ponerle en string. Entonces, bueno, ahora sí está funcionando. Y ahora, esto que se hace, después de completar, bueno, va a chequear por sí solo, pero le puedes poner igual. Ya lo hizo automáticamente. Ya está, Nice. ya está, ya está completada. Entonces nos pasamos al segundo, es agregar un trigger para el lambda. Hemos preparado el lambda, pero necesita un URL para invocar la función de lambda on demand, a demanda desde fuera de la consola. Claro, ahorita todo esto solo funciona desde la consola, ¿verdad? Si no lo exponemos al internet, no hay forma de invocarlo. Entonces, necesita tener una URL para que el frontend pueda restaurarse el algoritmo de invocación. Entonces, hay que ponerle una forma considere qué servicios pueden utilizar para invocar un AWS Lambda. ¿Cuáles podrían exponer una web URL pública? Estamos buscando un servicio que no sea el AWS Lambda Function URL. Así que no puedes usar esas aquí. O sea, hay una función que es bien fácil, ¿no ve? Que es esto, el function URL, que le creas y directamente lo vuelve público, ¿no? Le puedes poner incluso sin autenticación y le pones save, digamos, pero no está permitido. Entonces, eso nos deja con las opciones que están aquí, ¿no? ¿Qué trigger puedo poner para esto, para que se exponga desde afuera? Entonces, puedo hacer con API Gateway, puedo hacer con Application Load Balancer, CloudFront, todos estos, pero el que normalmente se utiliza para Lambda es un API Gateway, ¿no? Entonces, Sí. vamos a poner API Gateway, vamos a crear una nueva API. eh, Seguridad, vamos a poner abierta. Esto no es buena práctica, obviamente, solamente es para completar este requerimiento, para que se pueda ejecutar desde Internet. Entonces vamos a poner add y listo. Entonces ya se puede, ya tiene su endpoint. Entonces si nos vamos aquí, ahí está. ¿Ves? Y esto ya está, y es abierto al Internet. No sé si esto lo del ejecutan, a ver, lo voy a poner en el chat. Si ustedes lo ejecutan, deberían poder ver también el codiguito. Las famosas coordenadas encriptadas. Y, y a ver, para completar esto, lo que hay que hacer es, después de completar, usar esa URL en el browser y retrieve the code. Entonces, aquí la respuesta es el código, ¿no? Entonces, habíamos visto, ese es el código y, ups, ¿dónde estoy? Aquí está. Entonces, aquí se pone la respuesta, ese es el codiguito. Y a ver, ahí está, perfecto. Eso era. Entonces este no era tampoco tan difícil. Y bueno, digamos que sí hemos aprendido algo. Está interesante. Y con eso hemos Algo, completado. Sí, algo que agregar. Si alguien ha leído el Well Architected Framework, ahí sugiere que en las empresas, en los equipos, normalmente se haga game days o game challenges. Entonces, AWS Jam se puede usar tranquilamente para crear competencias los viernes en la tarde con los miembros de tu equipo, ¿no? Y es interesante. exacto. Para esto es esa plataforma, para hacer, puede ser entre equipos o entre personas, ¿no? Y aparece, aquí no está porque es la versión solo para uno, pero aquí arriba hay otros tabs, ¿no? Que dice los teams, puedes ver el progreso de quién está adelante, quién tiene más puntos. Y cuando es entre equipos es interesante, ¿no? Porque algunos pueden hacer los easies o los mediums o uno se dedica solo a hacer el hard para que se tome más tiempo. Pero a ver, haremos el hard. Eh, eh,
Entonces, a ver, este es el background. Nos muestra Challenge. Y este es otra cuenta de Amazon. Entonces, a ver, vamos a loguearnos, desloguearnos de la otra. Ya nos hemos salido. Entonces dice en nuestro día 2663 como ingeniero en rfc.inc, el equipo de InfoSec te ha llamado para hacer un troubleshooting expert, ¿no? O sea, tienen un problema y necesitan que tú diagnostiques cuál es el problema. Un equipo con el que no conoces, que se llama DocSchemas, ha creado un setup centralizado de egreso, ¿no? Un Centralized End-to-End Egress Setup under Test AWS Account. O sea, este es el diagrama, ¿no? O sea, que No, tienen dos ¿qué quieres VPCs, digo, yo te mando video, ¿no? perdón, No, Eric, entonces no me Eric, chequen. bien, ¿te De puedes ahí bien, poner adentro, mute? que estés a los papeles. Gracias. listo. Entonces tenemos dos VPCs y un Transit Gateway y una Egress VPC. Entonces, este es un otro modelo de cómo funciona la conexión a Internet, ¿no? Entre VPCs. Normalmente el modelo que nosotros conocemos es la VPC directamente, tiene su Internet Gateway y sale al Internet, pero en este caso puedes hacer este tipo de configuración. Dos VPCs, al medio un Transit Gateway y este se conecta a un egress VPC y este egress VPC es el que tiene conexión directa. Entonces, eso, digamos, si yo tengo múltiples VPCs y quiero que todas salgan por un solo punto, un solo NAT gateway, entonces puedo hacerlo de esta manera. O también para conexiones a on-premises, este Transit Gateway, es como su nombre lo dice, ¿no? Es una especie es un dispositivo de red para manejar todo el tránsito, todo el tráfico entre las diferentes endpoints. En este caso, de este challenge, tenemos dos VPCs y utilizan otra VPC que es la que tiene la conexión hacia afuera, ¿no? Entonces, dice, el problema es que el equipo ha revisado la configuración y han encontrado un problema. Los servidores EC2 de las dos diferentes VPCs que utilizan el Transit Gateway centralizado pueden comunicarse con una con la otra, pero esto no es ideal, o sea, estas dos el propósito de esto es que tengan su acceso a Internet, pero no deberían tener comunicación entre ellas dos. Por alguna razón, el Transit Gateway está permitiendo que haya conexión entre ellas dos. Incluso dice, han usado security groups para prevenir los servidores del VPC1 que se comuniquen con la VPC2 y viceversa, pero nada parece de funcionar. Entonces, este es interesante, ¿no? Porque se supone que los security groups deberían bloquear absolutamente todo, pero en realidad este es un problema de networking, ¿no? Eso parece un lab de Cisco, más bien. No parece tanto de Amazon, pero realmente pasa, ¿verdad? Como lidiamos con networking también en la nube, eh, tenemos que resolver este tipo de problemas, especialmente cuando hay este tipo de setups de red. Entonces, eso es lo que nos han dado el equipo. Así que no es mucho, pero es trabajo honesto, dice. Y bueno, aquí tenemos 4 tasks. La primera nos dice que estamos tristes porque no tenemos un diagrama de arquitectura adecuado. Decidimos investigar por nuestra cuenta y hacer la traza del tráfico desde el server de EC2 en la VPC1 hacia el Internet. ¿Te acuerdas de una conversación con Doc Schemas, con el equipo de Doc Schemas que decían que el setup centralizado permite que los servidores de EC2 en diferentes VPCs usen una sola IP elástica mientras se conectan al Internet? Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿verdad? O sea, para que puedan utilizar un solo NAT gateway, por ejemplo, esta es la configuración correcta, ¿no? Entonces, para poder hacer la traza del tráfico necesitamos responder la siguiente pregunta.
Si el servidor EC2 en la VPC1 se comunica con el Internet o cualquier otra red, otra que su propia subred 10.0.0.28 o la VPC 10.0.0.24, ¿a dónde va? O más bien, ¿dónde se enruta primero? Entonces, para comenzar, tenemos que determinar cuál, cuál tabla del ruteo, del enrutado de la subnet está asociado, eh, viendo los detalles de las subnets en la VPC, en la consola de VPC. Entonces, a ver, nos vamos a ir a la consola de VPC. Ahí está. Entonces, esta arquitectura está mejor que la que nos ha dado el El equipo. papelito. Entonces, tenemos una instancia situ con IP 10.0.0.10 y hay algo aquí y le doy el internet. Entonces, tenemos que meter el resource ID del próximo salto de enrutado en el campo de respuestas. Normalmente, cuando estás en Linux, digamos, o en la línea de comandos de Windows y haces el trace route, ahí te da una IP de next hop, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Pero en este caso no tenemos que ponerle IP, sino cuál es el resource El ID. recurso. Ajá. Ah, ups. Tengo que poner esto. En el Ahora sí. traceroute, cada URL que sale en la lista es un hop, es un salto. Correcto, un salto. Entonces, a ver, aquí nos dice que se llama ese subnet, Private Subnet VPC1 AZ1. Ah, esta. Entonces, lo bueno de esto es que aquí nos muestra la tabla de ruteado y aquí está, ¿no? O sea, todo lo que es dentro de su propia red es local, ¿no? O sea, se queda dentro de la misma VPC. Para todo lo demás se va al Transit Gateway, ¿no? Internet Es Gateway. y su Ah, Transit ID, Gateway. sí, Transit Gateway, y su ID es esta, ¿no? 975, sí, es esta. Ah, entonces, a ver, vamos a hacer la prueba con eso. Ah, y bueno, lo interesante de estas es que también, esto pasa también en los eventos en vivo, tienes pistas, pero cada vez que lees una pista tienes una penalidad de puntos, ¿no? Y eso si te has atorado y realmente no lo logras. Entonces, eso estaba bien, ¿no? El próximo salto era el Transit Gateway, ¿no? Tal como lo hemos visto en la tabla de ruta. Eso estaba fácil. Pero a ver, el segundo task nos dice qué sucede dentro del Transit Gateway. En la tarea previa teníamos que entender que el tráfico de la VPC1 se envía al Transit Gateway. Pero ¿cómo el Transit Gateway afecta este tráfico? ¿Dónde se envía en vez de ser, o bueno, dónde se envía o dónde se enruta? Y la tarea que tenemos es revisar la configuración del Transit Gateway y ver cómo el tráfico de la Internet de la VPC1 se maneja. Entonces, es lo mismo. Tenemos que poner el Resource ID del componente del Transit Gateway al cual el tráfico de Internet se enruta. Entonces El siguiente salto. es otra vez hacer lo mismo, pero ya desde el Transit Gateway. Entonces nos vamos a Transit Gateway Route Tables. Entonces eso está aquí. Transit Gateway Route Tables. Y ahí está, ahí tenemos tres. Eh, a ver, Tres ¿qué es esto? tablas. Si es que cada una de las asociaciones, o sea, esta es la VPC del problema, ¿no ve? Y cada una de estas asociaciones tiene sus propias rutas en el Transit Gateway. Y entonces lo que tenemos que poner es la de la VPZ1, de la VPC1. Entonces, de la VPC1,
Claro, va a la próxima a la VPC. VPC, A ver, haremos la prueba con la VPC. pero directo a la VPC es tal No, vez al dice que no es esto. dispositivo, al dispositivo de entrada de la VPC, que puede ser el ENI. Creo que es esto, creo que es el attachment. Ah, el ID, ok. El Bueno, Transit Gateway Attachment Media. Ese es, o sea, va, claro, antes de ir a la VPC, va a su attachment, o sea, a su solito. conexión con con otra VPC. Entonces ahí ya estamos más cerca de ver cómo va el tráfico. Y bueno, ¿qué es tan especial sobre la VPC de Gress? Ahora que ya sabemos cómo llega el tráfico al Transit Gateway y salió del Transit Gateway, ahora ya tenemos esto, ¿no? Y sabemos que la forma de entrar a la Egress VPC es mediante ese attachment, que deberían ponerle en este dibujito, ¿no? O sea, es su Sí, asociación del Transit Gateway al Egress VPC. Pero ahora, ¿qué pasa después de eso? Tenemos que ver la traza hasta el Egress VPC y cómo este tráfico sale al Internet. El tráfico de la VPC 1 se enrutó de la Egress VPC a través del Transit Gateway. Y, no nos da, este ya no nos da nada ahí está rudo. de información. ¿Qué es lo que utiliza? Entonces, tenemos que poner el Resource ID del Next Hop. Entonces, allí, eh, Hay que ver el Egres VPC. ajá. Entonces, nos vamos a los subnets y ¿cuál es la Egress VPC? Primero que nada. Es esta, la que acaba en 35C228. Entonces Dos, dos de ocho. vamos a filtrar. Entonces, estas son todas las subnets que tiene. Entonces, hay unas públicas y otras que son que se conectan al Transit Gateway. Entonces, una de estas, en teoría, debería ser las públicas, ¿no? Que se conectan al Internet. Entonces, vamos a ver sus rutas. Entonces, puede ser el Internet Gateway. eh, o si no, esas van al Internet Gateway. Es el mismo Internet Gateway. Seguramente las tres están apuntando al mismo. Entonces debe ser el Eh, único. a ver, haremos la prueba. No. Entonces, Ah, esta no va, al parecer el tráfico no va a los public subnets, entonces va otro a las transit. de, correcto, Híjole, están enrutando ahí, enrutando. al NAT. Entonces, las que entran por el Transit Gateway van por el NAT. A ver, veremos la otra. Esa solo tiene una ruta Ahí no. local. Entonces, tiene que ser Mm. esta, la que va al NAT. A ver, vamos a hacer la prueba con el NAT Gateway. Esa era. Entonces, claro, esa Egress VPC tiene también su propia salida por Internet Gateway, pero no, esa no enruta las de las VPC de atrás, solo las enruta a través del NAT Gateway. Pero bueno, este dibujo no lo muestra. A ver, Y lo curioso es que el siguiente hop es internet, ¿no? Eso está sí, raro. Un NAT, ah, bueno, tal vez a la subnet pública. Bueno, pero a ver, dice aquí el 4 es que lo arregles. Dice, inferiste que el Internet Gateway es donde el tráfico va. Después de salir por el NAT Gateway y ¿no? te confiaste para trazar, te sentiste bien por trazar todo
la traza del request a nosotros mismos. Recibiste un email de doc schemas al mismo tiempo que te comenzaste a preocupar por trazar el camino de retorno. Pero doc schemas tenía una sorpresa para ti. Lee el email para saber más. A ver, aquí está. Por favor, arregle, gracias. Yeah. Ah, querido ingeniero de AWS, adjunto el diagrama del tráfico utilizando el setup centralizado. Como se mencionó antes, hemos intentado security groups y no funciona. Tal vez quieras revisarlo, pero te pedimos por favor no hagas ningún cambio. Y te dijimos que no nos gustan las ACLs, las Network ACLs. Nota, hemos configurado Session Manager para que puedas acceder a las dos instancias de EC2 y puedas testear la conectividad entre las VPCs después de cualquier cambio que hagas. Entonces, por favor, ojalá puedas arreglar esto pronto. Y aquí A está el ver, attachment. A ver, lo voy a abrir aquí en mi browser. Ah, ahí está. Wow. Este es un poco abrumador. Dios. A ver, aquí están, a ver, high level. Aquí están las tres VPCs. Aquí está el Transit Gateway. Aquí están las EC2. La del Bueno, el problema es que entre esta de la VPC 1 y de la VPC 2 se pueden conectar y no deberían porque no hay conexión directa entre ellos. No tienen un peering entre estas dos VPCs. Simplemente estamos utilizando el Transit Gateway para conectarnos a Internet aquí está, aquí está mejor explicado, ¿no? Aquí están esas subnets del Transit Gateway y estas son las que tienen acceso al Internet. Aquí está, ¿ves? Aquí está el NAT Gateway. Ah, Así era. ya, ya. Aquí es el NAT Gateway. Y este era el NAT Gateway está dentro de esa Claro, zona está en disponible. esa subnet pública, claro. Ok. Y aquí está el Internet Gateway que habíamos visto. Ahí está. Entonces, a ver, seguiremos leyendo esto. Ah, para confirmar el issue, hay que meterse a los EC2s y hacer ping del EC2 server a la otra VPC. Utilizar el diagrama para observar el path, el camino de respuesta del tráfico y notar los routing hops, o sea, los saltos. Entonces, a ver, vámonos a EC2. Y ahora, ¿cómo nos va a ayudar Code Whisperer con esto? Sí, sí no sé, tal vez algo impresionante. Pues esta es la VPC 1 y la VPC 2. Nos estamos conectando a través del famoso Session Manager. Ya, esta es la 1 y esta es la 2. Y desde la 1 es a la otra 10.01.10 y 10.00.10. Ahí no funciona. Ahí está. Entonces ahí funciona el ping, está llegando a la otra. Ahí está. Entonces entre las dos se están viendo, ¿no? O sea, ahí Ajá. llegada completa y no debería haber. Y a ver dónde está. Ah, Entonces, tenemos que encontrar una manera de bloquear el tráfico entre la VPC 1 y la VPC 2. La solución debería prevenir la comunicación para instancias futuras de EC2 en VPC 1 y VPC 2 sin ninguna configuración adicional, incluso si se agregan nuevas subnets más adelante. Para hacer esto, utiliza Boto3 para generar código de Python que Ah, prevenga la comunicación entre VPC 1 y VPC wow. 2
Pero espera, no hay necesidad de escribir esto. Puedes utilizar Code Whisperer, un servicio que utiliza Machine Learning para mejorar la productividad y generar recomendaciones de código basados en los comentarios de los desarrolladores. Utilizarás Code Whisperer con el Cloud9 IDE. Entonces, bueno, aquí hay creo un link directo, Cloud9, ahí está. Y usar Boto 3 necesita ser agregado al ambiente de desarrollo. Hay que hacer en la terminal este comando para instalar Boto 3. Ya. Entonces, ahí está. Ah, ahí está. Ya está instalando. Hay que generar un archivo CodePy, import Boto 3, create a transit gateway route with a black hole route to the destination of 10.1.0.1. Ah, seguro va a generar código para invocar al SDK para que te cree el gateway route. Exacto. Entonces, a Ah, ver. eh, no. ¿Cómo lo grabamos esto? Start codes. Pin. Esto siempre se abre. Le voy a sacar este RoboForm, si no, no vamos a poder hacer. qué raro. Pero ahora sí. Ahora sí. Algo más tengo que hacer porque no está funcionando el Code Whisperer. No, no lo guardé bien. Ah, a ver, he generado, he creado una carpeta, compa. He creado un archivo. Un archivo, una carpeta. No te va a dejar porque ya existe el mismo nombre. Tienes que borrar la carpeta primero. Sí. ¿Por qué me le pone uno allí? Ahora sí. Ya. Ah, Esperando por Code Whisperer. A ver, dale enter. ahí está, pucha. Client. Ok. Te ha creado una función, pero aún así falta. Client. Vamos. Falta instanciar al cliente, pasarle el ID del Transit Gateway y el IP principal. Entonces habría que instanciar el cliente del Transit Gateway, imagino. Eh, eso.
No, no sería eso directamente, no está jalando directamente del voto 3. Pero el voto 3 tiene cantidad de clases, ¿no? Tiene que específicamente eh, instanciar la clase del Transit Gateway, porque aquí esta función está esperando eso como parámetro, ¿no? Eh, Get a Transit Gateway route with a black hole route. Ya, o sea, te Cómo sería en inglés instantiate? sí, No, ¿cómo se- ponte, no, está bien. The Transit Gateway route class in the client variable. ¿Cómo instantiate de qué? The Transit Gateway route class, aunque realmente no sé si existirá esa clase. Gateway as route class. A ver, así. Eh, Instance de borrar el create underscore, solo dejarlo transit gateway route. ¿Así? Ajá, y class pone al final. Borrarle los underscores. Um, Ahora al final, después de class, ponle in the client class. Variable, no class, variable. The client variable. a ver. A ver, prueba con eso. EC2, Allá. pero EC2 Pero a ver, será nos eso. falta. Debe ser EC2, supongo. Sí, ese está bien, pero ahora aquí falta Eso hay que ponerlo llamarle. antes del response. Antes, ese client, la línea 14 tiene que ir antes de la línea 6. Si aprietas Alt, Alt, tecla arriba, a ver, apretar. ¿Así dices? Ah, bueno, sí, está bien. No, de hecho no. No, estaba bien, estaba bien. Solo que sácalo de la función y después de borrarlo todo eso. Y después de eso invocar la función. Create transit gateway route. Pero Y, sería client punto no, create. Invoca la función de arriba. a directo. Sí, directo. Ah, claro, claro, aquí está el client, tienes razón. Ajá. Pero ahora le tengo que pasar estos parámetros. ¿Pero por qué está mal esto? El Ah, client necesito tiene, la variable. estos son estáticos, o sea, son variables que hay que sacar del ejercicio. Ah, El transit ya, gateway esto era, ¿cómo era? 10. Esto es justo esto que está aquí. Y esto está aquí. Ups, me botó. eso Aún. significa que el juez te pone una falta. ¿Hay faltas en los torneos de Jam o no? No, no hay faltas. Entonces En debería ser realidad, esto, ¿cómo ¿no ves? Del solucionarán mis BPC1. puntos? ¿Cómo sería? Sí, este sería el que está ligado al BPG. Ah, En el diagrama no te muestra. el diagrama. Tienes razón. No, no tiene los IDs. Pero te dice el nombre de la. Sería
Mm, VPC1 TGVRT. Sí, esto sería, pues. VPC1 Transit Gateway Route Table. De esa es su idea. Ahí está. Este es sí, ya lo he puesto. Ya. Pero, Tiene que ser string. Ponle entre apóstrofes o comillas. Eso. apóstrofes, ¿no? No, no dobles. Y esto también. Sí, Y ahora sí. listo. Y este sería Esta función asignarle una variable porque seguramente va a generar un response y después imprimir esa variable. A ver. ¿cómo sería? ¿Cómo le diría para hacer eso? Em, prints the response of the create transit gateway route function. Listo. The result mejor sería porque estamos hablando en... Qué chistoso. ¿Print lo lograría? No, El result, el result en vez de response, aunque creo que te va a poner lo mismo. con print, pero ¿Sí? no tiene sugerencias, dice. Qué raro. Eh, Le dejamos de- así entonces. Ese print funcionará. sí, a ver, comentarle esa. O sea, de funcionar va a funcionar. A ver. Veremos qué sale. A ver. Dice, Necesitamos otro input. Transit Gateway Route Table ID. missing required parameter in input. Must be of a known parameter in input. Destination seeder. Transit gateway route table ID. Black hole. um, ¿En qué línea está esto? ¿Qué? Ya sé, ya sé. Creo que lo que hay que hacer es ponerle igual. O sea, así. Ah, ya. ¿No ve? Pero, Y Destination Seeder Block sería esto. Pero, ¿cómo hago para el primero ponerle también, el cliente también tienes que ponerle porque si has utilizado en uno, tienes que utilizar en todos. en todos? Ya. Fíjate la... Pero me dice que está mal. Sí, porque ahí, aquí abajo te dice Transit Gateway ID. Debería ser uno de estos que te da ahí abajo. Destination Seeder Block, Transit Gateway Table ID. Ya. Entonces creo que le tenemos que poner este nombre a la variable en realidad. O A ver. sea, a ver, haremos la prueba. Transit Gateway ID. Y el otro es Destination Seeder Block. ¿Sabes dónde Ah, creo que está el error? En realidad, en la línea 6. tienes razón. Es que aquí ya está esperando los valores. Sí. Aquí deberíamos ponerle los valores antes del try. Ajá. Ya. Vamos a ver, deshacer todo lo que he hecho. Espera, hasta ahí estaba bien. Solamente que esto se va aquí. Ah, pero esto no es con... Esto es del cielo.
Y ahora esto porque se está quejando. No hay la variable cliente, dice. Fíjate, a ver, ve el enlace que te he puesto. ¿Cuál? ¿El último? Sí, A tiene ver. cuatro parámetros que está esperando. Destination, el arriba. Destination Zero Block, Transit Gateway. En ese formato tenemos que pasar. No, pero solo son requeridas el destination y el Sí, required. sí, esos dos. Entonces, Pero tiene que eh, tener ese nombre específico. Tiene- ah, Sí, igualarlo al string. entonces en realidad hagámoslo así directo, ¿no? Correcto. O sea, al final el Code Whisperer no me está convenciendo mucho. A ver, O destination, sea, Cedar no está Block, mal, pero todavía no es perfecto. te da pistas, pero no nos está ayudando a resolver esto. Transit Gateway Ahí le Rotate. puedes pasar el nombre de la variable directamente. O el valor igual, da lo mismo. Esto ya Listo. no. Y ahora, En y la ahora también tienes que borrarla, supongo, la 7 o comentarla, la línea 7. la línea 7. Ah, cierto, esto ya no. Y esto se sigue quejando, pero es que ya no tengo que enviarle parámetros, ¿verdad? Ya sería solamente No, sí tienes ejecutarlo. que enviarle porque en la línea 4 en la definición de tu función, todavía le estás diciendo que necesita esos parámetros. Entonces ya no No. necesito en realidad. Aquí lo Sí, puedo quitar, aquí arriba. sí, ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Ah, a ver. ¿Qué dice? One of black hole or transit gateway attachment ID. Transit Gateway ID. Nos falta en tu documentación estaba, falta el black hole. Era requerido. Ves que aquí solo dice que son requeridos estos dos, Sí. pero eh, nos está obligando a utilizar uno de estos dos también. O sea, no está bien su documentación tampoco. no estoy Ah, seguro. A ver, chequea el error otra vez. Dice. An error, missing parameter. Dice, when calling to operation missing required parameter in ahora sí, request. Ahora sí. el black hole pasado. Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, tal vez hay un if que sí requería el black hole en este específico caso, digamos. Pero mira, tanto problema para, en realidad podríamos hacer create static route y esa red, la 10.0.0.1.0.24 y black hole y listo. O sea, era más fácil hacer eso. O Claro. sea, Bueno, hemos claro, dado para el vueltas. ejercicio, obvio, es lo mejor. Pero digamos, en un caso real, esa función le puedes mandar, no sé, otros parámetros y más, ¿no? Pero Para lo que se usa la programación, ya sabes. para programación está súper, pero para esto creo que no, creo que la han, la Para eso, han, han claro. forzado. Entonces, a ver, no, lo primero es el ping, pero nos ha botado de las sesioncitas. Ah, este era así el ping. Es que la idea es que no haga, ¿no? Tiene que bloquear. O sea que está bien. Supuestamente, y pues supuestamente ya está bien. Sí, Ya ya no no. está llegando. Ya no está llegando, o sea que está bien.
y y de la VPC2 al otro lado. Ay, pero es que, ¿ves? O sea, es que solo hemos hecho desde un lado, desde del attachment de la VPC2, de la Hay que hacer. VPC1, no de la, sí, hay que hacer del otro, pero a ver, para seguir nuestro jueguito, hagámoslo desde acá. Y sería el otro route table, que sería acá, el VPC2, este route table. Ah, ahí está, ahí está. Y ahora sí debería bloquear esto también, pero sigue funcando. No, qué raro. Bueno, ahí está. Es que, claro, debe tener, hasta que aplique reglas y demás, debe tener. Qué Un raro. delay. Hay demasiado delay. A ver, le ponemos check progress por si acaso. Sí, ahí está. ¿Ves? Eso es. Ya está. Sí, es que no era tan difícil, es que lo difícil era hacerlo a través de código. A través del Si no, Code es que Whisperer. sí, o sea, si no es, o sea, no nos ha dado, en realidad, cuando te has encontrado esto, o sea, en realidad, si te das cuenta, podríamos haber hecho esto directo. Claro, No había necesidad de instanciar nada, directamente ponerle ese y ponerle los parámetros string. O sea, correr esto directamente, ¿no ve? claro, directo. Ahora sí ya está bloqueado. Sí, tardaba un cacho. Sí, para aplicar las reglas, ya sabes, sirve por detrás. Incluso debe correr algún CloudFormation. ¿Quién sabe? Pero, ¿por qué? A ver, lo que no me queda claro es por qué no funcionaba con security groups, ¿no ve? Y solo funcionaba con esto. Creo que es porque, Por el o transit sea, gate. es que es capa 3 esto, ¿no ve? O sea, cuando llega aquí al Transit Gateway, en realidad el ID que está tomando, o sea, la IP, está impersonando la IP del Transit Gateway, ya no está, o sea, no lo ve como source IP el 10.0010. Por eso no funcionaban los security groups, ¿no ve? O sea, Claro, está haciendo NAT, esa es la palabra, está haciendo claro, NAT y por eso no funcionaban los security groups, o sea, bloqueaba, pero no funcionaba. Tenía que ser arreglado claro. desde aquí, Es desde el un Transit Gateway, interesante problemas de red de protocolos por las y de capas, ¿no ve? sí. Porque eso es lo que decía, le hemos puesto security groups, pero no funcaba. Pero bien, o sea, me ha parecido bonito, me ha parecido súper interesante. Mm, Nada más que para troubleshooting, operaciones o networking, creo que no es la mejor herramienta. O no sé creo que sí. cómo lo ves tú. Como te digo, yo ya lo he usado en hacer Code Whisperer, el Amazon Q, ya lo hemos usado y ya me topado con estas cuestiones, pero digamos que lo lindo es que te pone la base, aunque no funcione el 100% de las veces y solo tienes que tweakarlo, ¿no? Tienes que arreglar unas cositas. Y ya está. Muchas cosas, o sea, te ahorra abrir páginas de documentación, leer cuál es el formato de la función, qué parámetros pasarle, digamos que solo tienes que arreglar unas cositas y ya está, y eso lo puedes aplicar en un loop, digamos, a 100 dispositivos o a 100 recursos, y ahí es donde realmente te sirve, ¿no?
Sí, creo que tal vez lo que ha fallado es el prompt. A ver, aquí sí le Sí, pongo probablemente. Luis. Lo malo es que este prompt te lo da en el ejercicio, ¿no? A menos que deliberadamente te estén dando Sí, un te da. prompt Ah, genérico, puede ser. digo, un prompt que no te va a generar la respuesta completa. Y espera que tú lo arregles y lo completes. Esto está mejor. Sí. ¿Ves? Invoke create things with required parameters. ¿Ves? Aquí Ah, nos hubiéramos ahorrado todo. hay que El, ser un zorro de prompt test, digamos. ajá, ajá, por seguir el prompt que nos ha dado. Es exactamente lo que has dicho. Desde aquí ya no hay que buscar la documentación. Nos está, porque en la documentación incluso decía que el black hole no es requerido y aquí ya le está poniendo el. Es, o sea, en realidad no es que es mala la herramienta, sino es que tienes que saber invocar de forma correcta el prompt. O sea, es Y, prompt engineering correcto. Y fíjate que los hispanohablantes la tenemos medio mala porque siempre nuestras frases son muy como saturadas, ¿no? Siempre utilizamos muchas cosas para expresar algo, pero el inglés es mucho más al grano, ¿no? Mucho más práctico, mucho más corto. Entonces, un angloparlante seguramente va a pensar en una frase mucho más compacta y va a tener mayor probabilidad de acertarle. En cambio, nosotros le vamos a poner nuestras mixturitas a la frase, como hacemos en español. Probablemente no vamos a llegar tan rápido. Mira, aquí le he puesto en inglés, en español, la función y lo ha logrado solo que se ha inventado una función que no existe. Ah, bueno, no Ah, está bien, está no, bien, pues sí, está bien. está Ah, bien, mira, solamente que le he puesto un nombre. Sí, en mira, o español. sea, si lo haces está bien, o sea, Sí, claro, está la bien. cuestión es, creo que tal vez es más tener experiencia en los prompts. En los prompts, correcto. Ajá. Mientras más Y esto prompts que es hagas, más le vas a hallar el, el hilo, digamos. buenísimo, Sí. buenísimo. Está bueno. Salió muy bien. Ya hemos llegado, ya nos hemos pasado un cacho, pero ha estado divertido. Genial, chicos. Un cachito, como habíamos prometido, entre los asistentes vamos a regalar créditos AWS, Eric y Jorge. Por favor, pueden poner sus correos en el chat. Yo los voy a anotar y les voy a pasar sus códigos para redimir sus créditos de Amazon, porfa. Gracias por asistir a la sesión. Espero que haya sido útil para ustedes. Y si, Buenísimo. y si quieren comentar algo, aunque sea un chiste, no es una presentación formal, así que échenle. Ya lo estoy anotando un segundito. William, Jorge. Tal? Buenas tardes. Hola, hola, bienvenido. Chao. Aquí. Ah, ya te has ganado dos. Eric, ¿qué tal? Así no Bien, vale, pues. bien, pero dale, ya lo tengo. Gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Igual, gracias. Muchas las gracias, más bien. Nos vemos. Bye bye. Chao. Gracias a todos. Cuídense. Hasta la Chao. siguiente sesión en modo